La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Vamos a estar meditando en este capítulo 9 del versículo 1 al 7. El versículo 1 empieza diciendo: al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Hermanos y hermanas, si ponemos atención a esta lectura, podemos identificar un aspecto muy importante. Y el primer aspecto que podemos notar es el siguiente: si este hombre nació ciego de nacimiento, ¿en qué momento pecó? Piensa por un instante. Los discípulos creían que este hombre en su vida pasada, de acuerdo a su pregunta, estos discípulos creían que este hombre en su vida pasada había pecado y ahora en su nueva vida estaba recibiendo el castigo por su pecado de su vida pasada. Atención aquí. El Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos y te enseña a ti y a mí en este día. La reencarnación no existe. Esa es una enseñanza que podemos recibir de parte de la lectura de hoy. La reencarnación no existe. Otra vez, la reencarnación no existe. Un cristiano no cree en la reencarnación porque no existe. Un cristiano que confía en las palabras de Cristo no pierde tiempo pensando en la reencarnación. Un cristiano confía en la resurrección. ¿Tú confías en la promesa de la resurrección gracias a lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Yo confío en la promesa de la resurrección gracias a lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esa es tu esperanza. Esa es la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido hermano y hermana, estimados amigos y amigas, tú que nos estás viendo esta mañana a través de este video, déjame darte una noticia. Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino para que tú seas salvo por Él. Esa es la razón por la que Jesucristo está enseñándoles a sus discípulos. Esa es la razón por la que en este momento tú estás frente a esta pantalla. Si tú eres de los que dice, atención aquí, querido hermano, si tú eres de los que dice, yo creo que en mi otra vida fui chef, fui presidente, fui político, fui mujer, fui hombre, fui una mariposa o una paloma porque me gusta ser libre. Mentira, no es cierto. Eso no es cierto. De acuerdo a la palabra de Dios, la reencarnación no existe. Y es interesante ver que los discípulos, al hacerle esta pregunta a Jesucristo, muestran su mala concepción o su mala creencia de dos cosas. Número 1, del pecado, y número 2, de la reencarnación. ¿Y de dónde crees tú que estos discípulos aprendieron esto? ¿De dónde crees que lo aprendieron? ¿De dónde aprendemos nosotros? Los discípulos aprendieron de sus padres y de su tradición, así como muchos de nosotros. Atención aquí. Ellos están hablando con el creador de los cielos y la tierra, con el autor de la Biblia. Están frente al autor y dador de la vida. Estos discípulos tienen la mejor oportunidad del mundo. Tienen la oportunidad de aprender,
y de escuchar directamente de los labios de Dios hecho carne, Jesucristo. Sus discípulos, al preguntarle a Jesús, mira cómo le preguntan, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Los discípulos creían que una de las razones por las que ese hombre había nacido ciego, atención aquí, porque esto lamentablemente se repite en nuestra sociedad y cultura. Ellos creían que sus padres de este hombre se habían portado mal y que Dios había castigado a estos padres dándoles un hijo ciego, dándoles un hijo con discapacidad, dándoles un hijo discapacitado. Y el Señor Jesucristo les contesta a ellos y te contesta a ti y a mí en esta mañana. No es cierto, eso es una mentira. Mira lo que responde Jesucristo en el versículo 3. No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Otra vez, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Querido hermano y hermana, tú que me estás escuchando esta mañana, si un niño nace con discapacidad, no es el resultado de un castigo. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Si un bebé nace con discapacidad, no es culpa de sus padres. Más bien, nace para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él y en la vida de sus padres también. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios libera a los cautivos. La palabra de Dios trae vida y trae luz a los hombres. La palabra de Dios en este momento, en esta mañana, en donde te encuentras, está iluminando tu vida y la vida de los que te rodean, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. En solamente 2 versículos, lo podemos notar, en solamente 2 versículos, Dios nos da estas verdades. Verdad número 1, la reencarnación no existe. Verdad número 2, un niño discapacitado no es castigo de Dios. Y verdad número 3, Dios no castiga, que no castiga a los padres con hijos discapacitados. Todo lo contrario, para que las obras de Dios se manifiesten en ellos. Y esto que hemos visto en esta pequeña meditación es solo la introducción del sermón. ¿Cuánta batería nos queda? ¿Se pueden imaginar cuánto sufrimiento había en ese hombre ciego? No solo por la ceguera que este hombre tenía, pero por todo lo que le habrían dicho, por todas las culpas que traía cargando. Pero eso se acabó. Jesucristo viene a su encuentro. La luz del mundo se acerca a este hombre a traerle luz a sus ojos. Jesucristo, al ver al hombre, les dice a sus discípulos, versículo 3, no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lentamente, queridos hermanos, si seguimos esta lectura, podemos ver cómo el Señor Jesucristo lentamente empieza a caminar hacia él, diciendo las siguientes palabras de la lectura. Versículo 4. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Queridos hermanos, Jesucristo se empieza a acercar a este hombre ciego. Y atención aquí, es día de reposo, es el sábado. Los judíos no permitían hacer nada el día de reposo o el sábado. Jesucristo
queridos hermanos, es la misericordia andando. Jesucristo enseña lo que verdaderamente significa guardar el día de reposo, especialmente para todos nosotros en este tiempo, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Dios quiere misericordia de ti y no tus sacrificios. ¿Sabías que eso lo dice la Biblia? Dios quiere misericordia de ti y no tus sacrificios. Los judíos se enojaron con Jesucristo. Estaban atentos a ver qué iba a hacer. Y Jesucristo se acerca a él. Dios, querido hermano y querida hermana, Dios no quiere tus promesas en este tiempo de Cuaresma. Dios, en este tiempo de Cuaresma, no quiere tus mandas. Dios no quiere tu cabello largo. Dios no quiere tu procesión al cerrito. Dios no necesita que le prendas veladoras. Dios no necesita flores. Dios no necesita que le dediques a tu hijo, porque los hijos que tienes le pertenecen a Él. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Qué buena lectura para este tiempo de Cuaresma. Hermano y hermana, ¿cuántas personas conoces que hasta el día de hoy están espiritualmente ciegas? Esas personas necesitan escuchar a Cristo para que sus ojos sean abiertos. En Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8, dice el gran pastor de las ovejas, dice el Señor Jesucristo: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Queridos hermanos, Jesucristo, al curar al ciego en sábado, nos revela que Él mismo es el Señor del sábado. Reposar en Jesucristo es verdaderamente el cumplimiento del sábado. Y podemos ver la lectura cómo el Señor Jesucristo se acerca a este hombre ciego. Jesús continúa acercándose a este hombre. Mira lo que dice el versículo 5. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Hermanos y hermanas, ¿quieren oír un secreto? Todo lo que sale de la boca de Jesucristo sana. Todo lo que sale de la boca de Jesucristo crea algo nuevo en ti. Dice la lectura que revolvió su saliva con barro e hizo lodo. ¿Qué le está diciendo a este hombre? ¿Qué le está diciendo? Jesucristo se acerca, hace este lodo y lo toca. Le unta el lodo en sus ojos. Tu ceguera se acabó. He venido a traerte luz. Yo soy tu creador y como tal voy a recrear tus ojos. Ahora vas a poder ver. Ya no tienes por qué pensar que eres ciego por culpa de tus padres o por un pecado tuyo pasado en otra vida. Dios ha venido a manifestar sus obras en ese hombre. Dios ha venido para manifestar sus obras en la vida de ese hombre y en la vida de todos nosotros. ¿Pueden ver al Señor Jesucristo? El Señor tomó barro de la tierra y así como Dios creó a Adán del barro en Génesis, ¿lo pueden ver? Así como Dios creó a Adán del barro en Génesis, así Jesucristo le está diciendo al ciego: yo soy Dios. Yo soy tu creador. Versículo 7. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Queridos hermanos, para poder entender este versículo 7, la palabra clave es ve a lavarte. Ve a lavarte. ¿Por qué? Porque el ciego creyó en las palabras de Jesús. El ciego confió en las palabras de Jesús y fue al estanque, se lavó y al volver por primera vez en su vida, vio la luz del mundo. Pregunta: ¿crees en las palabras de tu Señor Jesucristo? Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Querido hermano y hermana, en esta mañana, las promesas de Dios, aunque pase el tiempo, se van a cumplir en tu vida. Las promesas de Dios en estos momentos difíciles siguen vigentes. Dios en tu bautismo te llamó y te incluyó dentro de su familia. Eres su hijo. En estos momentos, tú no estás solo. Tus hijos no están solos. Tu esposa no está sola. Dios te tiene a ti. Y si Dios te tiene a ti, no necesitas nada. Otra vez, si Dios te tiene a ti, no necesitas nada. Lo tienes todo. Si Dios te tiene a ti, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.